Bueno, hermano, como ya hemos venido estudiando y viendo lo que es la serie de Corintios y viendo esa pequeña miniserie que hemos encontrado en el capítulo 7, es algo que nos ayuda a ver tantas cosas que se hacen, que están fuera de lo que Dios ha establecido. Y en ocasiones, en lo que es el mundo, se observan muchas cosas que se expanden a lo que es todo el mundo. Vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con esta pandemia, algo que se ha expandido por todo el mundo. Según lo que nosotros podemos saber, eso comienza en China y ha abarcado a todo el mundo. Algo similar también sucede con ciertos problemas que nosotros, con ciertas cosas que nosotros hacemos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y una de ellas es el divorcio. Ese término de divorcio, esa palabra o esa acción no es aprobada por Dios. Eso es algo que Dios rechaza totalmente. Dios no está de acuerdo con eso, nunca lo ha estado. De hecho, la lectura al principio nos muestra que Dios no aprueba eso. Bajo ningún término Dios lo aprueba en lo que es su parámetro como tal. Dios no aprueba eso y ningún hombre de Dios lo ha aprobado, porque si Dios no lo aprueba, nosotros tampoco lo podemos aprobar. Y eso es de alguna manera lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a estar desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Ahí estará la enseñanza. Y yo he dividido esto en tres partes. La primera estaría desde el versículo 8 y 9. Esa sería nuestra primera división. La segunda sería desde el versículo 10 hasta el versículo 11 y del 12 al 16. Yo le he colocado como título Consejos a los solteros y casados. En estas tres partes o estas tres secciones vamos a ver cómo Pablo le habla a tres tipos de personas. En primer lugar, Pablo le habla a los solteros. En segundo lugar, Pablo le habla a los casados. Y luego Pablo da una serie de consejos a personas que están llegando a la iglesia, que se están convirtiendo, se están siendo parte de lo que es la iglesia. Las estructuras, no le dije el nombre de las estructuras. La primera, dijimos que está desde el versículo 8 al versículo 9 y lleva por nombre el consejo de Pablo a los solteros. El consejo de Pablo a los solteros. La segunda, del 10 al 11, y tiene por nombre el mandato de Dios a los casados. El mandato de Dios a los casados. Y la tercera, del 12 al 16, consejos a creyentes casados. Así le he colocado como nombre a estas tres estructuras para que podamos comprender un poco más estas verdades que Pablo está mostrando a la iglesia de Corintio y que hoy en día pueden ser de mucho provecho a nosotros que somos parte de la iglesia. Vamos a leer nuestra porción. Dice Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esa es nuestra porción.
Y como hemos visto, lo que de alguna manera quiere plantear el apóstol Pablo a esta iglesia era ese desorden que ellos venían trayendo. Y la semana pasada nosotros vimos ciertas cosas que el hermano estuvo explicando con respecto a lo que era esa unión matrimonial, a lo que era el matrimonio, a lo que era la soltería. Era algo muy beneficioso para aquellas personas que están en ese estado, y también se explicaba acerca de lo que ya estaban unidos en matrimonio, de ciertas cosas a las cuales nosotros nos podemos inclinar, las cuales no benefician el matrimonio, tales como lo que era la abstenencia de tener relaciones sexuales con tu pareja, algo que no está para nada bien. Pablo estaba enseñándoles esto a los hermanos de Corintio debido a su contexto. Es una iglesia la cual está conformada por personas que vienen de una cultura muy caída, de una cultura que está bastante deteriorada, y la iglesia estaba compuesta por esas personas que estaban practicando lo que era esa inmoralidad sexual de forma abierta. Su tiempo era demasiado desperdiciado en este tipo de cosas, personas que eran ladrones, que eran ávaros, que eran borrachos, fornicarios, adúlteros. Esa era la sociedad de Corintio, y una iglesia establecida allí tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas. Quizás la podemos comparar con la sociedad de hoy en día, y es allí donde vamos nosotros a fijar nuestro blanco, en el sentido de que nuestra sociedad está muy caída, está muy deteriorada, muy dañada como esa sociedad. Nuestras familias han sido compuestas bajo ningún principio. Simplemente han habido uniones matrimoniales, se ha llegado a lo que es el matrimonio, a lo que es esa unión, pero bajo estándares muy desordenados. Y la iglesia no está en este sentido para corregir a la sociedad como tal, sino que una vez que la persona es parte de la iglesia, es parte de Cristo, como lo vimos en capítulos anteriores, le perteneces a Cristo, debes ser una persona santa, debes ser una persona apartada para Cristo. Y eso es lo que Pablo está procurando con los hermanos de Corintio. Entonces, ahí vamos viendo lo que hemos visto la clase pasada. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice el apóstol Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué está haciendo Pablo, o qué continúa haciendo el apóstol Pablo con los hermanos de Corintio? En primer lugar, él está mostrando su punto de vista con respecto a aquellas personas que, como él lo muestra, digo pues a los solteros, aquellas personas que están en la soltería porque no se han casado, y aquellas personas que son viudas, que han quedado solteros porque su esposo ha muerto o porque quizás ha habido una separación. Pablo da su punto de vista o su recomendación con respecto a esto. Dice: a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cuál es el estado de Pablo en ese momento? Pablo está soltero, Pablo no tiene esa responsabilidad, Pablo no está sujeto a esa ley del matrimonio, Pablo está totalmente libre. Y en esa libertad que tiene el apóstol Pablo, Pablo está dedicado por completo a lo que es la propagación del evangelio. Y por eso él se coloca como ejemplo, porque él ve que tiene la facilidad, que tiene la facultad de ir a un lugar y de ir a otro y exponer el evangelio con facilidad, sin tener de alguna manera esa carga que se puede llevar, pero si no la tienes es más fácil para ti. En el punto o en el contexto que Pablo está mostrando esto, habían muchas persecuciones, no solo en Corintios, sino en Éfeso y en otras partes a donde Pablo fue, él fue perseguido. Y era más fácil, o se ve que era mucho más fácil para él huir cuando lo iban a matar, cuando lo querían destruir, estando solo. Él ve eso, él puede determinar eso con mucha facilidad. En una oportunidad lo bajan por una pared para que huya de esa ciudad, porque lo estaban esperando para matarlo.
Imagínense una familia completa, bajarla por ese lugar es algo bastante complicado. Díganme, niños pequeños, cosas así, es mucho más difícil. Entonces Pablo, al ver esto, Pablo da su punto de vista a las personas que no han entrado en el matrimonio y a las personas que han salido del matrimonio por cualquier razón o cualquier motivo, pero lo cierto es que están solteros, están libres de eso. Y Pablo dice, bueno fuera que ustedes que estén como yo, puedan estar como yo, porque de esta manera ustedes pueden aprovechar su tiempo y expandir el Evangelio, o ser de ayuda a otras personas que necesitan del Evangelio. ¿Y quiénes son las personas más apropiadas para comunicar el Evangelio? Los creyentes. Esa es la persona adecuada para la comunicación del Evangelio, un creyente. Entonces Pablo ve esto y ve la oportunidad, ve la facilidad, ve todas estas oportunidades en una persona soltera y en una persona viuda, porque tienes mucha libertad. Puedes ir y venir sin ningún tipo de problema. Entonces, Pablo procura que estas personas se queden como él está, en ese estado. Pero, dice Pablo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Rápidamente el apóstol Pablo, no es que él promueve de alguna manera lo que es el celibato, como se exponía en la clase pasada, sino que simplemente Pablo muestra de que hay personas que tienen ese don, como lo dice la misma palabra, tienen ese don de estar así, en ese estado. Es decir, puedes estar o puedes vivir controlando el deseo sexual. Eso es lo que Pablo les quiere comunicar a ellos. Dice, pero si tienen don de continencia, ese don de continencia muestra de que tú puedes dominar tus deseos sexuales. Es normal que una persona tenga deseos sexuales, porque como lo establece Dios en el principio, debían multiplicarse y llenar la tierra. La única manera que una persona se multiplique es que tenga relaciones sexuales, y de allí vienen lo que son los hijos. Entonces, es algo que está aprobado por Dios y no hay ningún tipo de problema con esto. El problema de esto es hacerlo fuera de lo que es el matrimonio. Es allí donde surge el problema y es lo que quizás para nuestra sociedad es muy difícil de entender, porque es una sociedad que se ha formado bajo un patrón desordenado, bajo algo que no le importa unirse con una persona o unirse con otra. Pero esto trae muchas consecuencias, esto trae muchos problemas y es lo que Pablo no quiere que se desarrolle dentro de la iglesia de Cristo, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces Pablo dice que aquellas personas que no tienen el don de continencia, que no tienen el don de controlar sus deseos sexuales, que se casen, vayan y cásense. ¿Por qué? Dice Pablo, pues mejor es casarse que estarse quemando. Uno de repente piensa mucho en eso de quemarse y no es otra cosa que consumirse por no satisfacer esos deseos sexuales. Te vas a consumir, vas a tener muchos problemas con eso si tú no los ejecutas. El problema es, yo lo digo así, que es un problema, cuando tú te casas con la persona que no es para ti, con la persona que no va a estar contigo como debe ser, que no va a estar a tu lado porque te ama, porque te quiere, sino simplemente por satisfacer ese deseo. Allí es donde surgen los problemas. Y es lo que Pablo decía en versículos y capítulos anteriores, que él quería evitarle este sufrimiento a las personas. Porque cuando usted se introduce en lo que es el matrimonio, como Pablo lo dice, de que te cases, que es mejor que te cases, usted se está introduciendo en un pacto. Usted está formando un pacto con esa persona. El hombre y la mujer forman un pacto, lo cual fue establecido por el mismo Dios desde el principio. Pero ese pacto matrimonial no se puede disolver, no se puede romper. Usted ni yo tenemos la facultad de romper ese pacto. Es algo establecido, estipulado por Dios y no se puede romper. Lo único que de alguna manera puede suceder para que eso se disuelva es que su cónyuge se muera
o que su cónyuge caiga en una inmoralidad sexual. Esas dos cosas son las únicas. De resto, quizás su mal carácter, quizás siempre se le quema la comida, no sabe planchar, cualquier cantidad de cosas, quizás de errores, de defectos que tenga la persona, ya usted se casó. Usted tiene que ayudar a esa persona quizás a corregir todo eso. ¿Por qué? Porque ya usted se casó, ya usted es parte de un pacto, ya usted está sujeto a una ley que Dios ha establecido. Por eso es que el mundo actual corre rápidamente a lo que es el divorcio. Y no solamente el mundo actual, el mundo antiguo también. Vemos que se le quemaba la comida y al mismo Moisés lo presionaron. ¿Y qué hizo él? Dio la oportunidad de dar carta de divorcio. Luego al Señor Jesús lo quiere intentar con esta situación, que por qué Moisés había dado esto. ¿Era legítimo esto? ¿Estaba aprobado por Dios esto? Porque Moisés dio la oportunidad de hacerlo y él dijo, eso no ha sido establecido, pero por su dureza de corazón esto sucedió. Moisés se vio obligado a hacer esto por la dureza del corazón del pueblo y tanta presión que hacían con esto, tanto la mujer como el hombre. En ese caso, en el tiempo de Moisés era el hombre el que hacía constantemente esto. ¿Por qué? Porque se molestaba por una cosa o por otra y quería deshacer el matrimonio. Pero actualmente tanto la mujer como el hombre quieren hacer eso. Y el Señor Jesucristo, en su tiempo estando aquí, tuvo que lidiar con este asunto. Y Él estableció que esto no estaba aprobado, que la única causa era la fornicación. ¿Por qué la fornicación Dios la aprueba para esto? Porque tú o la persona, el individuo, está rompiendo no solo su relación matrimonial, sino también su unión con Cristo, su unión con Dios. Entonces, corrompes tu matrimonio, corrompes tu relación con Cristo y esto trae un desastre total. Por eso Dios da la oportunidad o da esa cláusula en ese sentido. Pero no hay otro término, no hay otra circunstancia para que un cónyuge diga me quiero separar. Eso no es algo bíblico. No va a encontrar, aparte de esas dos razones, otra para que usted diga me voy a divorciar. Eso es algo antibíblico totalmente. No es aceptado. ¿Por qué no es aceptado? Porque, veamos la magnitud de lo que es el laxo matrimonial. Si usted dice voy a dejar a mi esposa y se busca a otra esposa, usted está en fornicación. Porque su palabra no tiene la facultad para romper ese pacto. Usted simplemente está tomando una decisión, la cual Dios no le avala, la cual Dios no respalda. Usted dice, bueno, voy a irme con una mujer o voy a irme con un hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Adulterio y fornicación. Esa es la consecuencia de eso. Porque sus palabras no tienen poder para deshacer el matrimonio. No pueden hacerlo. Entonces vemos que eso es algo sumamente importante, mantenerse dentro del matrimonio. Por eso es que Pablo les dice, es mejor casarse que estarse quemando, para que no estés en ese sentido, con ese problema, con tus deseos sexuales, debes casarte. Pero tienes que saber o entender la magnitud del compromiso que es casarse. Casarse no es una decisión que se puede tomar a la ligera. Y el soltero debe comprender esto, debe entender esto. Es otro pecador igual o peor que usted. Y los dos deben aprender a vivir unidos, porque el Señor dice, y los dos serán una sola carne, un solo individuo. Imagínense, dos pecadores, dos personas malas, dos personas que tienen malas mañas, que se molestan, que se irritan, y deben estar unidos en una sola carne. Eso no es fácil. Por eso siempre, de alguna manera, Pablo, como un hombre que ama la iglesia, como un hombre que ve las deficiencias de la iglesia, él se preocupa y le enseña a la iglesia que aprendan a vivir en el estado en que están. Si usted está soltero, aprenda a mantenerse como está, siempre y cuando tenga ese don de controlar sus deseos. Y si usted está viuda y puede controlar eso, quédese como está. Porque va a entrar en una ley, va a entrar nuevamente en un régimen y debe sujetarse a eso.
Si usted quiere agradar a Dios con su matrimonio, debe sujetarse a esas 4 paredes que lo van a acercar su vida. Entonces, para los jóvenes que en un futuro quieren casarse, deben meditar esto, deben ver la persona ideal, una persona consagrada a Dios como lo debe estar usted, para que esa unión matrimonial sagrada honre y glorifique el nombre de Dios. Porque si no, usted se va a meter en problemas y va a sufrir mucho. Porque no solo los problemas que genera, sino el sufrimiento, las aflicciones que esto trae por unirse a la ligera con una persona. Usted debe meditar, joven, hombre y joven, chica, deben meditar muy bien qué es lo que van a hacer, porque si no las consecuencias van a ser dolorosas para usted y para los que están a su alrededor. Eso es lo que Pablo en estos 2 versículos quiere enseñarle a los hermanos de Corintio. Luego pasamos a nuestra segunda parte, donde ya no es Pablo el que está aconsejando a las viudas y a los solteros, sino que Pablo es bastante específico y es el mismo Señor del cual deja ver lo que Él estableció. Y eso va con nuestra segunda estructura, el mandato de Dios a los casados. No es Pablo que está imponiendo esto a la iglesia, es Dios que ha impuesto esto sobre el matrimonio. Entonces, leemos el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, yo no, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuántas opciones tienen aquellas personas que están casadas en su matrimonio de dejarlo a un lado? Ninguna. No tienes ninguna opción. La opción o lo que Pablo está mostrando, si estás unido en matrimonio, el Señor te dice que si te separaste de tu esposa o de tu esposo, debes volver con él. Debes volver con esa persona. ¿Por qué? Pablo se lo explica y dice que lo mejor que puedes hacer si no quieres volver con esa persona es estar solo, quedarse solo, para no volver a entrar en los problemas o en las dificultades que ya tenías. Pero debes recordar lo que acabamos de decir, debes dominar tus deseos para no caer en fornicación o en adulterio. Pero la disolución del matrimonio no se puede realizar. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, manda el Señor que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a la mujer. Los dos tienen un mandamiento específico, tanto a la mujer como al hombre se les muestra lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son conscientes del pacto en el cual se han introducido. Usted debe estar bien consciente de que usted no puede disolver eso. Bueno, ya estoy cansado, estoy aburrido, quiero otra persona. No puedes hacerlo. Por eso la sociedad repudia y rechaza mucho lo que es el matrimonio. Aunque muchas personas lo hacen, quizás se ve en otros países, pero lo hacen con doble intención. La intención doble de ellos es cobrar dinero, porque tienen mucho dinero. Han hecho de esto algo para lucrarse. Los famosos se casan entre ellos y luego tienen que compartir su dinero, y el que tiene menos va a tener más. Pero esto va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces ellos ven y rechazan totalmente el matrimonio. Otras personas dicen que es un matricidio, que es un desastre, pero es que eso es aprobado por Dios. Dios ve al hombre solo y le coloca esa mujer allí para que esté con él, para que los dos se ayuden, una ayuda mutua que iba a tener el hombre y la mujer cuando están unidos, como Pablo lo está mostrando. Pero nosotros siempre hacemos de lo bueno cosas malas. Entonces Pablo les muestra al matrimonio, le muestra a los casados que no puedes dejar a tu esposa y unirte con otra persona. Eso no lo puedes hacer. Lo único que puedes hacer es regresar con tu esposa. Y nuevamente volvemos. Vea bien con quién se va a unir. Vea bien con quién se va a casar. Porque después no hay retorno. No hay vuelta atrás. Ya no quiero seguir. No puedes hacer eso. Eso no se puede hacer. Entonces debemos ver bien
a quién nos estamos uniendo, para después no venir llorando porque no me quiere, no me trata bien o X cosa, porque somos así. Entonces debemos aprender lo que necesitaba aprender la iglesia de Corintio, nosotros también lo debemos aprender hoy en día. Somos una sociedad que está por el piso hoy en día, y que si usted va creciendo y en un futuro usted se quiere casar, debe verificar con quién lo va a hacer, con quién se va a unir, para que después no esté sufriendo las consecuencias de no poderse sujetar a este tipo de cosas. Es una ley, es un yugo el cual usted va a asumir. Al final, Pablo muestra algo de esto. Entonces, como hemos venido viendo, es algo que no se puede acabar, que no se puede disolver. Tengo unas citas que nos pueden ayudar un poco. A ver, en Mateo 19, del 3 al 9, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, aquí el Señor muestra su punto de vista con respecto a esto y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos que no solo afectas a otra persona cuando dejas a tu esposa, sino que esparces el pecado a otra persona más. Ahora ya hay más personas involucradas en este pecado, hay más personas que se ven afectadas por esta situación. Y Mateo 5:31 también nos habla acerca de esto. Mateo 5:31 dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Va muy ligada a esas dos cosas, y vemos cuál es el punto de vista de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con respecto al matrimonio. No lo puedes disolver. Estás unido en matrimonio, debes permanecer así. Entonces, lo que Pablo les está mostrando a toda la iglesia de Corintio es que aquellas personas que están solteros aprendan a vivir así. O si están así, sepan vivir de esa manera. Si no, deben casarse. Lo segundo que muestra Pablo es aquellas personas que han quedado viudas, que también en un estado de soltería, que también vivan de esa manera. Y aquellos que están unidos en matrimonio, como dice Pablo, dice el Señor de forma directa que usted debe permanecer así. Usted está casado, permanezca casado. No procure soltar a su esposa, no procure dejarla, porque quizás su brillante idea simplemente lo va a llevar a pecar y a hacer más daño de lo que puede quizás estar sufriendo dentro de esa relación. Pero no hay cosa que no se pueda resolver. Todo tiene una solución. Quizás sea su orgullo, quizás sea usted mismo el que está trayendo el problema a dicha unión matrimonial. Entonces deben verse, cada cónyuge debe verse en un espejo. ¿Dónde está el problema? Si soy yo, debo ceder. Si es aquella persona, debe ceder. ¿Para qué? Para que pueda haber esa unidad. Como dice el Señor, en el principio no fue así, que se separaban, no, varón y hembra los creó y así debían permanecer, unidos, una sola carne. Y es lo que Pablo quiere que la sociedad de Corintio, en este caso ya siendo iglesia de Cristo, entienda. Y en nuestra actualidad nosotros también debemos comprender esto. Venimos de relaciones, de separaciones, de divorcio, ahora que somos jóvenes, entre comillas. Entonces debemos nosotros vivir bajo el estándar de Dios, bajo el estándar de Cristo, porque esa es la forma de que nuestras uniones matrimoniales glorifiquen y exalten el nombre de Dios.
Por eso es necesario que nosotros aprendamos estas verdades que Pablo les estaba comunicando a los hermanos de Corintio. Nuestra tercera estructura está desde el versículo 12 al 16. Vamos a leer. Ahora dice Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a detenernos allí. El hermano, la clase pasada, comentaba algo con respecto a aquellas personas que eran parte de una membresía. Y si aquella persona incurría en una inmoralidad sexual tan grande como lo era el adulterio, lo era la fornicación, esta persona debía ser expulsada de lo que era la membresía. Quizás ahora nosotros viendo estos versículos pudiéramos cometer un error en malinterpretar lo que el hermano dijo y lo que Pablo está mostrando aquí. Pablo está diciendo algo muy claro. Él dice: y a los demás yo digo, no el Señor. Si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. La palabra clave para comprender es cuando él dice tiene, es decir, su estado actual al llegar a la iglesia es que está casado, que está unido con alguien, porque él dice tiene. Esa persona ya viene con un laxo matrimonial, ya es parte de un pacto matrimonial. ¿Y qué pasa con el matrimonio? No se puede disolver, debe estar unido. Entonces, Pablo está colocando una solución a aquella persona que llega a los pies de Cristo casado con alguien. Eso es lo que Pablo está haciendo, presentándole una solución a esa persona, porque no estaría bien que una persona llegue a los pies de Cristo y escuche la palabra de Dios y vea, bueno, ahora tengo que dejarlo porque mi esposo o mi esposa no quiere ser parte de la iglesia. Ella no quiere oír la palabra, ella no quiere ir a la iglesia, entonces yo tengo que dejarlo inmediatamente. Pero entonces irías en contra del mandamiento de Dios, el cual te dice que no puedes disolver el matrimonio. Entonces, ¿cómo hace la persona en tal caso? Pablo dice, si dicha persona consciente está de acuerdo en vivir contigo, asistiendo tú a la iglesia y ella no, está bien, cede ante esa situación. ¿Y qué sigue explicando Pablo? Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues, vamos a darlo hasta allí. Dice que tanto el marido incrédulo como la mujer incrédula pueden llegar a un estado de santificación. Pero la cuestión es, y allí podemos aclarar otro asunto, no debemos nosotros creer, aquellas personas que no están unidas en matrimonio, creer que tienen la capacidad de santificar a una persona del mundo. Usted no tiene esa capacidad. No va a decir, bueno, no hay nadie aquí en la iglesia, yo voy a buscar a alguien de afuera y lo voy a traer y me voy a casar con ella, porque Pablo dice que si yo tengo una persona que es incrédula y yo acepto eso, eso estaría bien. Pablo dice que, aclarando, que ya él viene con su laxo matrimonial. Usted no tiene ningún laxo matrimonial, usted no tiene ninguna unión matrimonial. Por lo tanto, usted no puede salir afuera a buscar a alguien porque usted tiene la potestad de santificarlo. No puede hacer eso. El único que tiene la potestad de santificarlo es Cristo. Por eso Pablo da la opción de que esa persona no deje a su cónyuge, porque él sabe que Cristo tiene la capacidad de santificar a esa persona. Y es el versículo el cual me había equivocado, es el versículo que vamos a leer, que era Juan 17, 19. Juan 17, 19 nos muestra que Cristo es el que tiene la capacidad para poder santificar al individuo. Y por ellos,
me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Dónde está la verdad? La iglesia de Cristo tiene la verdad. Por eso, dice el mismo Señor Jesucristo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por esto es que Pablo les da la opción a aquellas personas que llegan. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la facultad, Cristo tiene la potestad de santificar a aquellas personas que se acercan a la verdad. Y la verdad es la Escritura, la verdad es la palabra de Dios. Entonces vemos el poder que hay aquí de que si una persona es incrédula y se acerca a lo que es la Escritura, comparte constantemente con su cónyuge lo que es la palabra de Dios, va a llegar al punto de ser santificado, de también conocer la verdad. Y eso lo va a llevar a lo que es la salvación, porque una cosa va a llegar a la otra. Pero volvemos nuevamente al punto que estamos aclarando. No podemos nosotros salir al mundo a buscar a alguien para santificarlo. No podemos hacer eso. No haga eso porque usted no tiene la facultad de santificar a alguien. Y entonces usted estaría violando la unión que ya usted tiene con Cristo. Y es lo que nos muestra versículos antes el apóstol Pablo, cuando él dice que usted está unido al Señor. Mira cómo dice capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya usted tiene una unión, ya usted es parte de la iglesia de Cristo, ya usted le pertenece a Él. Entonces usted salir a buscar a alguien está violando esa unión que ya usted tiene. Y vuelvo y repito, no tenemos nosotros la capacidad de santificar a una persona que ya está fuera, a una persona que es incrédula totalmente, es imposible. Es como usted va, le predica la palabra de Dios a alguien y viene a la iglesia, escucha la palabra y se retira y no viene más. Así le va a pasar a usted si usted va y busca a alguien y lo trae a la iglesia para santificarlo, para casarse con esa persona. Lo más probable es que más adelante esa relación termine en un fracaso. Y es lo que Pablo dice, esas cosas yo quisiera evitárselas a ustedes, porque es un problema que usted se está metiendo, porque usted no tiene la capacidad de santificar a otra persona. Sigue diciendo Pablo que al esa persona consentir, porque eso también es importante, esa persona está consintiendo en vivir con el creyente, entonces él sabe, va a estar consciente de que esa persona asiste a la iglesia, de que esa persona todo el tiempo le va a hablar de la palabra de Dios, y este tipo de cosas van de alguna manera preparando el terreno para que la verdad haga un efecto en dicha persona, porque es tu consentimiento, tú estás de acuerdo de vivir con esa persona. Aclarando que es cuando vienes llegando a lo que es los pies de Cristo. Luego no se puede hacer eso. Dice el apóstol Pablo con respecto a los hijos: o de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto de santo también va ligado a lo que es esa santificación. Una persona santificada es una persona apartada, una persona consagrada a Dios. Una vez que estás a los pies de Cristo, por lo que te enseña la palabra de Dios, tú vas a instruir a tus hijos a que se aparten de este mundo y ahora sean recibidos por Dios, ahora sean aceptos ante Dios, porque de resto todo ser humano es rechazado por Dios por su condición pecaminosa. Pero una vez que esa persona está siendo instruida en la palabra de Dios, Dios va moldeando a esa persona. La palabra va haciendo un efecto en esa persona y ahora es acepta ante Dios. Por eso es que Pablo menciona esto y dice: de otra manera, si no está siendo santificado, simplemente son inmundos, son rechazados por Dios. Pero en este caso, son aprobados porque están bajo tu responsabilidad, bajo lo que es el patriarcado. Y eso es algo bíblico, que los hijos estén totalmente sujetos a lo que sus padres les enseñan acerca de la palabra. El versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué Pablo toca ahora este punto con respecto a esto de una separación?
porque el incrédulo, si no está en su punto de aceptar de que la persona asista a la iglesia, él simplemente se va a retirar. Y dice Pablo, en semejante caso, en semejante situación, sepárese. ¿Por qué? Porque eso va a traer problemas, va a traer muchas dificultades. Es lo que dice, porque a paz nos ha llamado Dios, no a problemas, no a dificultades, no a una discusión constante, porque el matrimonio no es para eso. El matrimonio es para honrar y glorificar a Dios. Por eso es que Pablo, de alguna manera, deja ver una tercera opción para esto, para disolver el matrimonio, desde el punto de vista de que esa persona es totalmente incrédulo y no conoce nada de esto. Podemos llegar a lo que es la conclusión de que Pablo se ve en el estrecho donde se vio Moisés, de permitir algo porque no hay opción. Si se va, ¿qué va a hacer? El hermano no va a estar allí a los pies de esa persona, no puede hacer eso. Y esa persona quizás tratándolo mal, quizás insultándolo y haciendo cualquier cantidad de cosas, porque es lo que sucede, es una persona incrédula, no conoce la palabra de Dios, no se va a sujetar al estándar de Dios. Y por eso Pablo dice, si esa persona no quiere vivir con usted, esa persona se quiere ir, déjelo que se vaya, porque usted no está sujeto a este tipo de cosas. Usted tiene que sujetarse a lo que Cristo le está demandando a usted como iglesia de Él, pero de otra manera no se puede, al menos que esa persona sea incrédula y decida retirarse. No sea que una persona diga, bueno, ya no quiero vivir, ya, bueno, como Pablo pone esa opción, yo la voy a tomar. Si usted es creyente, usted no puede hacer eso. Eso lo puede hacer el incrédulo. El creyente no lo puede hacer. Por eso es que él dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Si él se quiere separar, déjelo que se separe. Es mejor para usted. Dice, porque, ¿qué sabes? Ahora Pablo agrega algo a aquellas personas que quizás estén dudosos de seguir adelante con su matrimonio, quizás ven ciertas cosas y dicen, cónchale, quizás más adelante esta persona no va a seguir, me va a dejar mal, o X cosas podemos pensar nosotros. Pero Pablo añade algo y dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, para aquellas personas que quizás estén dudando un poco acerca de si continúo o no continúo, o si yo lo veo muy difícil porque por su carácter, de que entienda, de que comprenda, yo voy a tomar la decisión de dejarlo para evitar problemas en el futuro, Pablo te coloca esa opción. Te dice, tú no sabes si por medio del trabajo, de la predicación del Evangelio, por medio de la constancia de él allí, tú lo puedes llevar a la salvación. Tú le puedes mostrar el camino de esa salvación. Entonces, vemos cómo de alguna manera el apóstol Pablo se ocupa de tantas cosas de una forma muy minuciosa. Él piensa las cosas, busca una solución, pero una solución apegada a lo que dice la palabra de Dios. No debemos nosotros buscar soluciones ajenas a lo que la palabra de Dios enseña, porque es allí donde surgen los problemas. Nuestras ideas, bueno, a mí me parece que esto puede hacerse así o esto puede hacerse de esta manera. Olvídese de sus ideas y me disculpa, pero váyase a lo que dice la palabra de Dios y sujétese a eso. ¿Para qué? Para que usted pueda honrar a Dios, bien sea que esté soltero, bien sea que esté viudo, bien sea que esté casado, bien sea que viene llegando y tenga su pareja y está allí en eso. Sujétese a lo que dice la palabra de Dios y de esta manera usted va a honrar a Dios. Pero no trate de hacerlo a su manera, porque si no le va a traer más problemas de lo que quizás ya tenga, de lo que quizás ya esté experimentando. Por eso es importante que nos sujetemos a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hermanos, yo tengo 4 resoluciones con respecto a esta enseñanza. La primera es, si tienes el don de continencia, honra a Dios con él. Si tienes el don de continencia, honra a Dios con él. Si tú tienes la capacidad de controlar tus deseos sexuales, honra a Dios con eso. No te sientas mal porque no tienes una pareja. Simplemente honra a Dios
porque tú tienes la capacidad de hacer eso. Ve que es un don que Dios te ha otorgado y con él puedes honrar a Dios. Así como dice Pablo, yo quisiera que todos fuesen como yo, como soltero y disponible para cumplir con las cosas de Dios. La segunda es, si estás unido en matrimonio, no te puedes divorciar o separar. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. A menos que la persona, que tu cónyuge caiga en fornicación o que se muera, esa es la única manera de un divorcio. Pero no puedes hacer otra cosa. La tercera, si te has separado de tu cónyuge, debes volver con él. Si te has separado de tu cónyuge, debes volver con él. Imagínese una persona, son creyentes los dos, están en una iglesia local y entonces están separados. Eso es una locura, eso es algo inaudito. Si usted está unido en matrimonio, como dice Pablo, usted debe permanecer así. Debe estar con su esposo, debe estar con su esposa, hombro a hombro, porque eso es lo que Dios estableció en el principio. Si no, usted está en desobediencia contra su Dios, contra su Creador, contra su Salvador, porque Dios no aprueba lo que usted está haciendo. Usted debe estar unido hombro a hombro con su esposo o con su esposa. ¿Por qué? Porque es lo que agrada a Dios. Que hay dificultades, que hay peleas, eso debe resolverse, porque usted está unido, son una sola carne. No que yo me voy por aquí, tú te vas por allá. No, la palabra de Dios no nos muestra eso, no nos enseña eso. Y debemos sujetarnos a lo que ella dice, si somos creyentes y estamos siguiendo a Cristo. Y la última, solo el Señor puede santificar a los que están unidos con Él. Solo el Señor puede santificar a los que están unidos con Él. No cometamos el error de correr y tratar de santificar a alguien, tratar de hablar con alguien. Bueno, si tú asistes unos días a la iglesia, 1 mes, 2 meses, podemos casarnos, tendremos el permiso para casarnos. Eso también es algo antibíblico, eso es algo que no puede tomarse como una estrategia para llegar al matrimonio. Eso es una locura. Estás cavando tu propia tumba, estás haciendo un hoyo en el cual vas a caer tú mismo y vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad de santificar a alguien, y más si esas son tus intenciones. Debes esperar en la gracia y en la misericordia de Dios para que llegues y te unas en matrimonio, y ese matrimonio honre y glorifique el nombre de Dios. Ese es el mandato de nuestro Dios, de nuestro Salvador para nosotros como iglesia.